watts, ultra crítica para escalamiento a 1 kilowatt. El doctor Daniel Toral Acosta se graduó en el año 1999 como ingeniero electrónico por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Laboró por 11 años en Monterrey en diversas áreas como telecomunicaciones, medios electrónicos, docencia y algunos proyectos en la industria, iniciando en 2011 estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Se graduó en 2015 con el grado de doctor en Ingeniería Física Industrial, tras realizar una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Óptica. Se cumple con la meta de inicial de mostrar un láser de fibra de 100 watts y 2 desarrollos tecnológicos positivos. Actualmente es investigador en el Centro de Investigaciones en Óptica y su trabajo se enfoca en la integración de una base tecnológica para ensamblar láseres de fibra. Sus intereses de investigación están centrados en el área de fibras ópticas y láseres y cuenta con varias publicaciones y patentes nacionales. Muchas gracias por permitirme esta pequeña ventana para mostrar lo que estamos haciendo. Bueno, tal vez se acuerden que el año antepasado hicimos una primera demostración, algunos que están aquí, y pues a raíz de eso pues surgió el interés de continuar con el proyecto. El objetivo original es, bueno, principalmente, bueno, hay varios objetivos por etapas. Pasamos de los 100 watts a los 100 watts, a hacer un prototipo de corte láser y pasar a una etapa de 1 kilowatt. Al mismo tiempo se estará buscando cumplir con la meta de hacer fabricación de algunos dispositivos aquí en el centro. Por ejemplo, componentes clave como rejillas de Bragg, combinadores y otras cosas, ¿sí? Además de la ingeniería que se requiere adicional para ensamblar los láseres, ¿sí? Por ejemplo, enfriamiento, etcétera, etcétera. En lo general deseamos hacer un laboratorio de aplicaciones y desarrollo de láseres. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, primero que nada porque hay una factibilidad dada la infraestructura de aquí del centro. Se cuenta con cierta variedad de equipos y materiales y pues bueno, pues qué mejor que aprovechar lo que tenemos, ¿verdad? Otra razón es que la brecha tecnológica, todos lo sabemos, es muy grande. Si vemos lo que hay afuera, pues ya hay láseres de decenas de kilowatts, ¿verdad? El detalle de aquí de esto es que queremos hacer un acercamiento a esas tecnologías. ¿A qué nivel? Pues a lo que nos permita tener el mínimo necesario para atender necesidades de la industria regional. ¿Okay? Hay una creciente demanda de lo que son corte de metales, ¿sí? Con diversas técnicas. Entonces, sí sería bueno, si estamos haciendo esto, pues ver la posibilidad de sacar un beneficio, ¿verdad? Y pues dar un impacto positivo. El contexto a nivel global pues sería, pues todos lo sabemos, ¿no? En varios tipos de industrias. Podríamos decir maravillas, ¿no? De los láseres. No voy a extender mucho en esto, ya todos lo sabemos. Hay diferentes procesos en los que se aplican. Nosotros estamos, digamos que enfocándonos en la parte de arriba, ¿no? La esquina superior izquierda. Pero se pueden hacer más cosas con las fibras láseres. ¿Por qué? Pues los metales tienen una alta absorción a la longitud de onda de emisión de las fibras láseres como la que estamos haciendo. Generalmente los metales absorben o tienen ventanas de absorción alrededor de un micrómetro de longitud de onda. Entonces lo hace atractivos para procesar este tipo de materiales. Hablaría muy brevemente de lo que es cómo funciona una fibra láser. Básicamente es ensamblar componentes para formar una cavidad láser. Reflectores, la metodología para inyectar bombeo y una fibra activa. ¿Okay?
Para el tema de los láseres de potencia en fibra, se emplean fibras de doble revestimiento. Entonces, el método de bombeo consiste en usar fibras multimodo de entrada, que son los bombeos de entrada, y ese bombeo ingresa a un revestimiento multimodo de la fibra dopada. El núcleo central está confinado en un área mucho más pequeña, ¿verdad? Es el núcleo central. Entonces, conforme se propaga el bombeo, pues va rebotando, lo podemos imaginar así, y en cada rebote atraviesa el núcleo y es absorbida esa potencia de bombeo, ¿sí? Por lo tanto, pues va a haber una torsión y posteriormente, pues, si todo está bien hecho, pues se va a dar el efecto láser, ¿ok? Y el láser emitido va a salir del núcleo central. Digamos que bombeamos en una sección transversal grande, y el núcleo, que es un área, digamos, en el orden de 100 veces más chica, toda esa energía, esa potencia, se reconvierte a una potencia emitida en el núcleo de la fibra central. Entonces hay un incremento en la brillantez, ¿no? Al grado de que, como tenemos tanta densidad de potencia, pues ya podríamos procesar metal. ¿Ok? Ese es el principio básico, la razón por la cual son atractivos los láseres de fibra. Aquí, pues, quiero hablar muy brevemente, pues, ha habido presencia de grupos de fibra. Yo tengo poco tiempo aquí. Lo que me han platicado es que ha habido grupos de fibra desde la mitad de la década antepasada, y sí ha habido interés en hacer este tipo de cosas. Sin embargo, el costo de los componentes, pues históricamente ha sido prohibitivo, ¿verdad?, para poder hacer cosas como lo que hasta ahora estamos haciendo. Ya de años anteriores, pocos años hasta la fecha, ya ha habido una reducción en el costo, ¿verdad? Y pues el crecimiento de la infraestructura aquí del centro también mejoró. Este proyecto al que traemos inició en el año 2015. Había unas fases de implementación, ¿verdad? Con el objetivo de hacer, pues, básicamente lo que les comenté como objetivos del proyecto, y una fase inicial de 100 watts, una segunda fase de entre 500 y 1 kilowatt, ¿sí? Y una fase en paralelo, para hacer esquemas de láser expulsados, ¿ok? Bueno, ya entrando en el tema, ¿ok? Eso es lo que ya tenemos de la etapa inicial, ¿sí? Los 100 watts. Pues básicamente una fibra láser con una eficiencia de conversión de 60%, en base a la longitud de onda con la que estamos bombeando. Se hizo una pequeñita prueba de corte, ¿sí? Recuerdo que en aquel momento pues, se nos dañaron las lentes porque no teníamos, y bueno, hoy estamos trabajando en eso, en lo que es el cabezal de salida, para poder hacer pruebas de corte, ¿ok? Y bueno, pues esa prueba era necesaria para mostrar la motivación real, ¿verdad?, del proyecto, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Nos enfocamos mucho en hacer que la cavidad dé la potencia que requerimos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Se requiere mucho trabajo para hacer que ese láser dé la potencia, pero luego para que eso lo podamos sacar de la mesa y llevarlo a un prototipo de pruebas, es otra cosa. En aquella etapa, pues, bueno, al igual que ahorita, ¿sí? Estamos empleando componentes comprados, por ejemplo, el combinador de bombeo, déjame ver si esto funciona. El pump combiner, ¿sí? Tiene 2 puertos de entrada y en cada uno podemos alimentar módulos de hasta 200 watts, ¿sí? En este caso los módulos que tenemos son de 150 watts cada uno, emiten a 915 nanómetros, que es una de las ventanas de absorción de la fibra dopada que está aquí, ¿ok? Y básicamente consistió en ensamblar todos esos componentes, ¿sí? Combinador, fibra dopada, las rejillas, y esperar que funcione, ¿verdad? Naturalmente, pues, en cualquier proyecto pues, se pueden presentar problemas técnicos, ¿verdad? Y pues nos topamos con esto. La ensamblamos y no funcionó. ¿Por qué? Pues había un calentamiento excesivo en los empalmes. No es lo mismo empalmar una fibra monomodal de telecomunicaciones que una fibra en la cual se va a circular una alta cantidad de potencia óptica, ¿verdad? Y las máquinas que tenemos son muy sofisticadas, sí pueden hacer ese tipo de empalmes bien. El detalle es conocer el proceso de empalme que funciona, ¿ok? Y pues se hizo una primera búsqueda para trabajar en ese problema.
Y el tema de la obstrucción, ese era otro problema que pues nos quebramos la cabeza en ese momento, ¿verdad? No sabíamos qué estaba pasando. Pues se supone que la fibra, el fabricante de la fibra declara que tiene una absorción determinada, nosotros la medimos y no da ni la mitad de eso. Entonces pues tuvimos que idear la forma y analizar qué es lo que sucedía. Y a raíz de todo eso que se hizo, ese trabajo de búsqueda y ver qué es lo que estaba pasando, pues surgen ideas y de cada idea pues se propone algo para resolver el problema, y algunas de ellas se protegieron, ¿verdad? Hay unas solicitudes de registro de patente, ¿ok? De aquellos años. Por ejemplo, para mejorar la absorción, se hizo con la primera patente, ¿sí? El primer registro, que fue el dispositivo homogenizador del bombeo, ¿sí? Esta cosa hizo un incremento en la absorción de 0.9, que era lo que nos daba al principio, a 1.6. Todavía pues requiere optimizar esta cosa. Más adelante les voy a explicar por qué. El punto es que hubo un incremento sustancial, o sea, esta cosa funciona, y pues por eso es que la registramos, ¿ok? ¿Cómo analizábamos la forma en que estaba lanzando ese bombeo? ¿Por qué no se absorbía? Pues teníamos que ver qué estaba pasando, ¿verdad? Se tuvo que hacer un desarrollo, ¿verdad? No voy a proclamar que yo hice todo, ha habido colaboración con gente, estudiantes, y pues ha habido apoyo, ¿ok? Este dispositivo pues nos permitía monitorear el perfil de salida de las fibras, de la fibra central del combinador, por donde sale todo el bombeo que se va a alimentar a la fibra botada. Y bueno, un trabajo adicional, bueno, no se utilizó para que funcionara, pero fue un trabajo adicional que se hizo en aquellos años, fue desarrollar un acoplador de bombeo. Sobre pues puedo decir que hubo resultados interesantes, sin embargo, pues se suspendió la optimización del dispositivo porque se nos acabó el nuclear, ¿okay? A veces quiere uno hacer cosas y estás limitado por presupuesto o por materiales. Las lecciones aprendidas de la etapa de 100 watts, pues ser muy cuidadoso al manejar fibras, siempre está presente el tema del calor. Si uno no es cuidadoso en ese tema, hay daño catastrófico. Digo, no voy a echar mentiras, cuando estábamos iniciando, pues a veces nos pasaba que un empalme en un instante se fundía la fibra. Estoy hablando de una fracción de segundo. ¿Por qué? Porque es mucha la densidad de potencia que está circulando en una sección transversal muy pequeñita. Es deseable tener core plates también para enfriar algunas cosas. Optimizar siempre requiere material. Requeríamos condiciones de limpieza para poder hacer todos los procesos, ¿sí? Hasta la fecha todavía tenemos que ser lo más cuidadosos posibles para que todo salga bien. Sabemos que las secciones desnudas de fibra no deben estar, tiene que estar todo protegido, empaquetado de alguna forma, ¿sí? Hay que reducir la cantidad de empalmes, ¿sí? Es por eso que es necesario pues invertir tiempo en fabricar componentes, pero si fabricamos componentes llega el tema de cómo los empaquetamos, ¿sí? Por ejemplo, lo hicimos en condiciones perfectas, lo queremos sacar de las máquinas y generalmente son cosas que son frágiles, tiene que haber una forma de proteger, empaquetarse para poderla manipular de forma práctica. Entonces, pues eso es lo que nos quedó presente de aquella primera etapa. Y pues surge, o nos da una idea de lo que se requiere para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? Se requiere infraestructura, instalaciones, equipos, seguridad, pues hay muchas cosas. Yo podría decir que estamos estructurando esta parte de aquí hacia abajo y hacia acá, ¿sí? Esto nos falta, esto pues habría que ver qué se puede hacer, ¿verdad? Y no sé muy clarito, pero sobre lo que es unas condiciones de limpieza, pues son deseables, ¿verdad? Mínimo pues tener este tipo de cosas para las máquinas, ¿sí? Saber que ahí vamos a hacer las cosas y no se le va a llenar de polvo lo que hagamos. Y pues surge una lista pues un poquito más, ¿cómo se dice la palabra? Relevante, ¿no? De lo que se ocupa. Bueno, pues entramos a la etapa de 200 watts. Logramos hacer esto. Bombeamos con los mismos
300 watts disponibles, la misma calidad, ¿sí? Había que incrementar de 100 a 200, ¿sí? Eso requiere, pues, para empezar, incrementar la eficiencia de conversión del láser. Teníamos al inicio 60 watts por cada 100 de bombeo, ¿sí? O sea que para hacer la demostración de 100 watts tuvimos que emplear 166 watts para que diera 100 watts de salida. Ahora, para poder demostrar 200 con este mismo bombeo disponible, pues tenemos que subir como mínimo a 67%, ¿ok? Propusimos, pues, una eficiencia mayor a 70, creo que se logró, nos costó mucho, pero pues, sí se logró, y aprendimos mucho de ese proceso. Bueno, a ver si funciona este video. Quiero mostrarles. La verdad no hemos tomado muchos videos de esto, ¿sí? Pero lo subimos a YouTube, igual lo pueden buscar ahí en nuestro canal. No, vamos a ver. Creo que es este. Tal vez en la parte de abajo se pueda apreciar el bombeo lanzado, ¿no? Los módulos. Aparece ahí la potencia lanzada y lo que estamos detectando después de filtrar, obviamente, el bombeo residual de la señal generada, ¿verdad? Entonces, ahí hay 150 más 130 y estamos subiendo. Bueno, conseguimos más de 200 watts, ¿sí? Pero hay que cerrar el número en algo. Y pues bueno, el tema del calor sigue presente, ¿no? Aquí todavía. Todavía se hizo un trabajo adicional para, ahí está monitoreando con la cámara térmica, ¿no? Un empalme que es crítico, que es la salida del combinador de bombeo hacia la fibra dopada. Más adelante les voy a platicar qué es lo que nos pasó, ¿sí? ¿Cómo lo hicimos para resolver eso? Bueno, vamos a continuar. Creo que, bueno, todavía falta. ¿Continúo o lo...? No se repitió, ¿verdad? Sí. Ahí. Bueno, otro video. Sí, déjame que muestro. Creo que es... Creo que es este. Vamos a adelantarle un poquito porque está largo. Bueno, aquí se ve un espejito dicroico y pues está muy rudimentario eso, ¿sí? Por eso se requiere hacer un prototipo. No podemos hacer pruebas así, por ejemplo, el tema de la seguridad, hay un chorro de reflexiones, ¿verdad? Tiene uno que usar lentes de protección. Ahí estamos removiendo óxido de una placa metálica, y pues, de hecho estamos aquí alrededor de 100 watts de señal, aunque tenemos disponible 200, pero pues no es suficiente, y aparte pues hay que cuidarnos nosotros, ¿verdad? Y pues sí, hicimos un scanning así, pues de hecho las máquinas que hacen limpieza láser usan galvos, ¿sí? Nosotros aquí usamos un servomotor, ¿sí? Aquí nos ayudó Alonso, un delfín, y pues ahí salió. Bueno, vamos a continuar. Bueno, estamos ya en una etapa avanzada de lo que es el cabezal, ¿sí? Pero estamos también en la etapa de sacar pues todas las tripas que están expuestas del láser de la mesa a un gabinete ya cerrado. Tenemos que usar controles remotos de los módulos de bombeo. ¿Cómo voy a operar un láser? Moviendo uno por uno de los módulos. Tiene que haber un control externo y quizá conectarlo a un CNC. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pues para demostrar eso, pues tuvimos que hacer una etapa de entregable, ¿sí?
Una es para que demostrar que está avanzándose y nos autoricen la siguiente compra de materiales, equipos, ¿verdad? Para que me renovaran el contrato también, etcétera, etcétera. Hay motivación. Aquí podemos ver los procesos principales que requeríamos para lograr el incremento en la potencia. Parecen, bueno, son 4 tareas, pero ya viéndolo bien, bueno, 4, 5, 6. Desglosando, hay un chorro de trabajo que hacer. Por ejemplo, para optimizar la torsión, había un problema de calentamiento en el scramble, ¿sí? Funciona muy bien, ¿sí? De hecho, nos lleva la absorción de la fibra al límite, ¿verdad? Que se puede. El detalle es que había un calentamiento y pues había que resolverlo. Por ejemplo, había que estudiar geometrías de enrollado para mejorar el mezclado del bombeo, ¿sí? Son muchos modos y van propagándose, rebotando. Cambiar la geometría de enrollado ayuda en la absorción también. Habilitar un medidor de potencia, porque teníamos uno de 100 watts prestado y se sobrecalentaba, entonces necesitábamos un medidor de 1000 watts. Había que habilitarlo con un chiller, jala con un chiller. Por ejemplo, para los empalmes, ¿sí? Había que hacer un proceso exhaustivo para que se resolviera el problema. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ahorita lo voy a explicar ya en detalle. Había que atacar el problema de la difusión de dopante en la fibra activa. Estudiar los procesos en las máquinas, había que dominar el uso de las máquinas procesadoras de vidrio. Hay que medir pérdidas de forma muy precisa, ¿sí? Tuvimos que comprar, bueno, nos compraron un par de gadgets importantes, o sea, una fuente de luz muy estable, ¿sí? Que pudiéramos lanzar luz al núcleo y pues hacer mediciones confiables. Para minimizar el número de empalmes, pues había que, pues mínimo, pues con los componentes que teníamos, eliminar uno, pues sería el adaptador modal entre la fibra dopada y la rejilla. Como eran fibras de diferentes diámetros, había que adaptar modalmente, había que eliminarlo y eliminábamos 2 empalmes, ¿no? Por ejemplo, también fabricar las rejillas y pump combiner, también sería deseable, ¿verdad? Honestamente, estas partes están todavía en proceso, ¿sí? Está el tema del empaquetado y se está trabajando. De esto de acá se consiguió un resultado alentador, pero se me acabó el material. Y pues aparte de los temas de proteger las fibras que se procesaron, ¿sí? Hay que remover coating, o sea, el recubrimiento, pero de una forma perfecta, ¿sí? Si quedan partículas ahí de polímero, cuando hay una alta densidad de potencia circulando en la fibra, puede haber scattering, absorben y pueden causar un daño en la fibra. Si queremos evitar este tipo de problemas, entonces hay que limpiar concienzudamente las fibras y volverlas a recubrir. Cuando se hiciera ya un empalme, volver a recubrir y luego ponerlo en un hot plate, por ejemplo, para estar bien seguros que no se va a volver a presentar un problema de calor, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué equipo se ocupaba? Pues esta máquina es muy buena, ¿sí? Pero hay que saber usarla. No todas las fibras funcionan igual con el proceso que tienen, entonces hay que hacer una optimización para que, si yo voy a remover coating de una SMF28, es un parámetro de proceso, ¿sí? Si va a ser una fibra de mayor diámetro, la capa de polímero es más gruesa, pues hay que mover los parámetros de la máquina. Y si el material es limitado, ¿sí? Por ejemplo, si quiero remover coating de la fibra dopada y nada más tengo la necesaria para la calidad, pues tengo que estar bien seguro de que va a funcionar a la primera, ¿verdad? Entonces hay que hacer pues muchas pruebas con fibras DOMI, ¿sí? Y ya cuando está, pues poder usar. También, bueno, anteriormente pues hemos usado pues, una navajita, ¿verdad? Con mucho cuidado, o usar químicos. Se estudió, se invirtió tiempo estudiando eso. Lo mejor es algo que nos dé repetibilidad, que yo sepa que pongo la fibra, ya tengo la receta de proceso y a la primera va a quedar, ¿sí? El medidor de potencia, pues, nos lo compraron también, y pues para poder medir las pérdidas en los empalmes, ¿sí? La fuente de luz de 1060 nanómetros, ¿okay? Bueno, también nos compraron este aparato, buenísimo, ¿verdad? La procesadora de vídeo que tenemos, hay una que se llama Laser Master, tiene una modalidad de funcionamiento en la que hay un feedback. Ustedes inyectan
potencia en el core de la fibra, y la máquina detecta al otro extremo de la fibra con un detector conectado por un puerto la potencia que se está acoplando. Antes de hacer el empalme, primero los alinea de forma automática, y ya cuando alcanzó el óptimo, entonces ya apago mi fuente y pues ya hace el empalme. ¿Okay? Pero eso es aparte de lo que se requiere para los parámetros de calor de la máquina, empuje, etcétera, etcétera, del proceso de empalme. ¿Sí? O sea, esta es una ayuda nada más, pero se requiere también saber cómo hacer el empalme. Lo desearíamos tener para poder analizar la salida, la calidad de nuestro láser. Y bueno, entrar en el tema de lo que se hizo. ¿Cómo optimizamos los empalmes? Pues como objetivo teníamos que lograr pérdidas lo más pequeñas posibles, ¿sí? Cuando menos que nos dé un throughput del 99% o más, ¿sí? Imagínense que hubiera circulando 1000 watts en el núcleo y hay una pérdida de 1%, pues es mucho calor, ya se puede ir a las decenas de watts cada porcentaje de pérdida. Lo que he conseguido hasta ahorita pues es esto, entre 99 y 97%. ¿Por qué? Creemos que las condiciones ambientales afectan. Necesitamos pues eliminar absolutamente la humedad ambiental, ¿sí? O sea, en un ambiente más controlado. Por eso es que se requieren aquellos, como les dije, eran cuartos limpios portátiles, o mínimo una caja cerrada donde estén las máquinas, algo, porque yo había optimizado una receta, ya funcionaba muy bien, y sucede que en la temporada de lluvias quise hacerla de nuevo y da una cantidad de pérdidas que no era consistente. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues algo nos está afectando, ¿sí? Lo que sí es que sí ayuda el estudiar el tema de la optimización de empalmes. Bueno, pues cabe mencionar que los empalmes más difíciles son entre la fibra pasiva con la dopada, por el tema de la difusión. Generalmente cuando hacen un empalme, pues junto a las dos fibras hay una fuente de calor, ¿sí? Que tiene un cierto ancho de afectación donde se ablandan las fibras, se juntan y pues ya queda el empalme como si fuera una sola. En la primera demostración, pues nuestro mejor caso fue reduciendo al mínimo la potencia y empuje, lo mínimo para que se pudieran pegar, ¿sí? Y quedaba con este aspecto, así como que está todavía visible la frontera entre ambos, ¿sí? Había que estudiar qué estaba pasando. Hicimos ahí una especie de serie de pruebas, ¿sí? de ver cómo se afectaba con el calor la difusión del dopante, porque eso afecta el perfil de índice de la fibra y cambia el campo modal, ¿verdad? Entonces, pareciera que no cambió de diámetro la fibra, pero el campo modal se modificó y una fibra que originalmente estaba empatada para que se pudiera pegar bien, ya no está empatada porque hubo un cambio. Entonces, aquí se ven una fibra sin procesar, sin calentar, simplemente se corta, se somete a un tratamiento químico con ácido clorhídrico. El químico ataca más rápidamente la sección donde hay dopante, entonces se hace un pocito y pues ya podemos comparar. Si yo caliento una fibra, la corto y veo cómo se afectó con el químico, me da una idea de cuánto se difundió el dopante, ¿verdad? Y pues bueno, teníamos dos opciones para optimizar. Una era pues compensar con difusión del lado de la pasiva. Y primero que nada por el material, ¿verdad? Tenemos suficiente fibra pasiva para hacer optimizaciones, pero no suficiente fibra dopada. Pero la descartamos porque no observamos difusión en esa fibra. Tuvimos que agarrar la segunda opción y pues hicimos lo más cuidadoso posible los experimentos para no gastar tanto material. La idea fue hacer un offset de la parte donde está calentando la fibra dopada, la electro lo más que se pueda, y pues ir moviendo esos parámetros hasta encontrar el óptimo. ¿Okay? ¿Cuál es la estrategia de esto? Pues que entre menos sección afectada por el calor, pues la difusión va a ser menor. ¿Okay? Entonces hicimos eso y pues observamos que el resultado es similar a lo que se obtuvo en la primera demostración, ¿verdad? Se aprecia todavía la frontera entre las fibras. Hubo consistencia con la difusión, ¿sí? La fibra dopada la sometimos otra vez al tratamiento químico y se ve casi igual que la fibra sin procesar con calor. ¿Okay?
Bueno, cabe mencionar que estos cortes son después de que se hace el empalme y tiene que estar lo más cerca de la zona de empalme. Estoy hablando de micras. Es difícil hacer eso, se requiere mucha paciencia y así, casi manos de cirujano para poder hacerlo. Nos apoyamos en las máquinas, pero como quiera tiene su complejidad. Bueno, ¿cómo optimizar la absorción del bombeo? Les decía que el scrambler que nos ayudaba a mejorar la absorción se calentaba. Había un calentamiento en los extremos, hacia las secciones donde empieza el polímero. Hagan de cuenta que esto es la unión entre, de este lado izquierdo está la fibra del combinador, la fibra central, y del lado derecho la fibra dopada. El empalme está por aquí, y ahí está el taper. Entonces, se calienta en las zonas donde hay polímero. Creemos que la perturbación que produce ese dispositivo, porque es un taper asimétrico, afecta en el núcleo, ¿sí? O sea, en el client funciona perfecto y mejora la absorción, pero hay que recordar que hay una señal láser en el núcleo. Si produce una perturbación y cambias el campo modal de alguna forma, va a haber fugas hacia los lados, ¿verdad? Es lo que pasaba. Entonces tenemos que estudiar un poco más cuidadosamente ese tema, ¿sí? Entonces tuvimos que atacar por otro lado el tema de la absorción. Había que estudiar los bombeos, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, si yo tengo un módulo de bombeo y estoy diciendo lanzo 10 watts con esa temperatura configurada en el set point del panel, ¿sí? Y pues sabemos que los diodos láser con temperatura cambian la longitud de onda de emisión. Entonces yo esperaría que hacer funcionar el módulo de bombeo para que me entregue la longitud de onda óptima de absorción del iterio, ¿verdad? Hay una ventana de absorción 915 que es donde estamos bombeando. Entonces debo correr la longitud de onda central del láser a 915 nanómetros, ¿sí? Eso me indica una temperatura de 35 grados. Sin embargo, esos módulos no son del todo, ¿cómo se dice la palabra? De la mejor calidad, ¿ok? El control. Los diodos funcionan, ¿sí? Dan en la potencia y funcionan, ¿sí? El problema es el control electrónico de los módulos, ¿sí? Uno ni siquiera sospecharía que hubiera ese tipo de problemas, pero lo sabía. Por ejemplo, cuando tengo un set point de 20 grados y empiezo a subir la potencia de operación del módulo, se corre la temperatura, o sea que no está estabilizando la temperatura de los diodos. No, o no puede o no tiene la capacidad correcta para estabilizar la temperatura y por lo tanto la longitud de onda, ¿verdad? Y nos afecta en la absorción. O sea, si se corre, por ejemplo, si yo había supuesto en el anterior que mi temperatura óptima era 35 grados, porque dije, no, pues a 20 grados me da 910 nanómetros, debo correr a 5 nanómetros, ¿verdad? No, pues 35 grados, ¿sí? Se corre 0.3 nanómetros por cada grado, o sea, hay que correrlo. Y si usamos 35, ¿qué pasa? Pues se va, la lambda central se va, no se alcanza a ver, pero se va como a 920 y tantos, ¿sí? O sea, esa era una causa fuerte de por qué no absorbía la fibra. En fin, pues tuvimos que tomar la temperatura mínima de 20 grados, ¿sí? En el módulo y esperar que todo salga bien. Bueno, eso es lo que logramos. Una consecuencia de la inestabilidad en longitud de onda de los módulos es que pasa esto, ¿no? Si observan, como que una ondulación ahí en la potencia. Los primeros 150 watts de un módulo, ¿sí? Si ven que la eficiencia de conversión alcanza un máximo antes de los 100 grados, que es donde el módulo puede controlar bien la temperatura. Después de eso ya los diodos se calientan muchísimo y aunque trata de enfriarlo, pues no puede. Se corre la longitud de onda y baja la eficiencia de absorción, ¿sí? Y por lo tanto la conversión del láser. Y después cuando el otro módulo empieza a llegar también a su óptimo, pues hay otro incremento y luego vuelve a bajar. Pero bueno, ahí es una cuestión ya de equipamiento, ¿no? También se logró hacer una mejora en la absorción con el enrollado. Si hacemos este tipo de enrollamiento, ¿sí? Había una mejora como de 3%, ¿sí? Es decir, teníamos 70 y subía como hasta 33% la eficiencia de conversión del láser. El problema es que esas pruebas yo las hice con fibra enrollada y usando cinta sin enfriarla, ¿sí? Eso no se debe hacer. Teníamos que hacer un mecanismo de enrollamiento pero que al mismo tiempo enfriara la fibra, ¿sí?
Aún no se requiere en esta etapa de potencia implemento activo, pero sí se requiere poner sobre aluminio. Sí. Es que no sé si has dicho de qué longitud es la fibra. Es como de 15 metros aproximadamente. Y bueno, esta es una primera aproximación, pero tenemos que trabajar en eso. ¿Sí? Se requiere más flexibilidad en la forma en la que se modifica la geometría del enrollado. Observan que aquí tiene una disipador de calor, ¿sí? Por dentro va una celda Peltier para enfriar eléctricamente, y pues se añade la opción de meter heat pipes, ¿no? Hay tuberías en los huecos. Eso pensando en la etapa de 1000 watts. En esta etapa no se requiere implemento activo. Con nada más con enrollar su aluminio es suficiente, no pasa nada. Otro problema que no esperábamos, ya nos dio la eficiencia de conversión, 200 watts, pero se sigue calentando en la sección de empalme entre el combinador y la fibra dopada. ¿Qué sucede? Pues creemos, ¿verdad?, que hay una porción de la potencia del bombeo que el combinador está mandando a través del coágulo, del polímero, y cuando lo removemos, toda esa radiación se va hacia la fibra dopada. Pareciera que ese polímero aguanta más que el polímero de la otra fibra. Entonces, para atacar ese problema hay que reducir al mínimo la zona desnuda del empalme, ¿sí? O sea, yo tendría que preparar las puntas antes de palmarlas, cortar el mínimo posible y pegarlas, y después de eso recubrirlas y ponerlas en un hot plate. Haciendo eso se logró mantener frío el empalme. De hecho, el empalme está aquí, es mi dedo, y chequen el color de temperatura, es muy similar, ¿sí? De hecho, a potencia completa de los bombeos, ya con esto sube a 45 grados, claro, con el chile prendido, con el cold plate prendido, ¿verdad? Si lo apago sube como 80. Hay que mejorar todavía, ¿verdad? Pero ya nos da condiciones de operación confiables, ¿no? 45 grados, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. De hecho, esa temperatura es la que adquiriría la fibra, por ejemplo, en algunas partes del enrollado, ¿sí? En el aluminio. Así, bueno, es que pasó una cosa, se descompuso el clima en el laboratorio, el aire acondicionado, y estaba operando así el láser. Entonces, esta parte se volvió todavía más crítica y tuvimos que resolverlo. Y aquí ya está frío, pero la fibra en el enrollado está como en 40 grados también. O sea, no pasa nada. O sea, es una temperatura que soporta bien para operación, ¿sí? No pasa nada. De hecho, por experiencia, ¿sí? Les puedo decir que cerca de los 100 grados ya se empieza a degradar el polímero y ya se quema, y pues ya se daña la fibra. ¿Ok? Bueno, ahí se ven las fotografías de lo anterior, ¿no? Aquí es la fibra, como de dónde viene, combinador hacia la fibra dopada. Por aquí sale el empalme. Aquí no se alcanza a apreciar, pero está recubierto. Y este cold plate, pues lo hicimos así hechizo, pero ya el diseño del prototipo ya incluye un cold plate lo suficientemente práctico, ¿no? También una forma de inspeccionar que está todo bien es que el scattering en la zona de esta empalme, de esta unión, pues es poco, realmente. Si uno ve con una cámara infrarroja, el nivel de brillo es comparable al de la fluorescencia de la fibra, o sea, está bien. Y pues, bueno, el tema del manejo de las fibras, aquí es obvio, ¿verdad? Tenemos que prepararlas muy bien, ¿sí? Se hicieron muchas pruebas con químicos antes de, y bueno, el tema del adaptador modal, ¿sí? Ahí queríamos hacer esta adaptación entre una fibra de LMA de 225 por 250 a una 10125, que era la que contenía la rejilla, que es el reflector de calidad, para eliminar el adaptador modal y los dos empalmes, ¿sí? Yo planeaba, o tengo planeado, mejor dicho, fabricar ese adaptador modal sobre la fibra propia de la rejilla de brazo, ¿sí? Hacer un engrosamiento geométrico, ¿sí? Con las máquinas, y después pegarla, ¿sí? Obviamente, para hacer ese engrosamiento hay que hallar el proceso correcto en la máquina, ¿sí? Ahí les voy a mostrar el video de cómo se hizo, y además verificar que el diámetro de campo modal de salida de ese engrosamiento se adapta perfectamente al diámetro de campo modal del otro lado, ¿okay? Esa es la estrategia para hacerlo. No se continuó porque se acabó el material. Bueno, no tenemos material para eso, no hemos tenido, simplemente. Yo estaba usando la fibra de la rejilla, pero
La rejilla de brac comprada tiene 1 metro y 1 metro, ¿sí? No me lo puedo acabar si no me quedo sin rejilla. Déjame ver, no sé aquí. Creo que es esto. Básicamente el proceso es una fibra así a lo largo, la voy recorriendo, pero voy acelerando de un lado y calentando. Entonces es como el proceso opuesto a estiramiento de fibra, ¿no? Entonces se va engrosando de un lado, pero tiene que ser un engrosamiento de forma diabática. Sin embargo, honestamente, esta receta me llevó fácil 2 meses trabajando en las máquinas y sabiendo ya usar bien la máquina. O sea, es una receta de proceso, pero pasan cosas en la fibra. La fibra tiene, ¿cómo se llama? Tensiones residuales, ¿sí? Desde el momento de fabricación. Cuando uno la calienta, se liberan esos esfuerzos y la fibra, si la calientas y no le haces nada, si no la jalas, se dobla, ¿sí? Imagínense ahora que estoy haciendo eso y la estoy empujando, se nos doblaba a la primera. Entonces había que hallar una receta para, de algún modo, guiar esa deformación de un modo no tan que no nos afectara, ¿sí? Parece que funciona. El detalle es que hay que hacer más pruebas con suficiente material, ¿verdad? No lo podemos implementar todavía en el láser porque nos falta material, pero bueno. No lo sé, ¿verdad? Bueno, lo que sigue pues es, si ya demostramos los 200 watts, ya se controló el tema del calor, ¿sí? Lo tenemos ya controlado, ¿sí? No está en el mejor nivel, pero ya está controlado, ¿sí? Ya se puede sacar del laboratorio y saber que aunque esté caliente, porque funcionó con el clima, sin clima, ¿sí? No se imaginan el sauna de ahí del laboratorio, cómo estaba. Y por lo que sigue es el prototipo. Eso es lo que estamos trabajando ahorita, pues. Hacer el gabinete con los módulos de control para los bombeos. Hay materiales ya comprados para armar la mesa, ¿sí? Ya nos la están cortando en el taller de quimecánico. Hay que hacer un CNC, o sea, ensamblarlo y hacerlo funcionar con el láser. El cabezal ya está casi terminado. Se me olvidó poner fotografía en la presentación, pero luego se lo muestro. El cabezal es algo en el que yo meto la fibra, ¿sí? Y la puedo poner en el CNC y tiene las lentes, la óptica adecuada para que hacer un proceso, ¿okay? Se requiere, ahorita no es crítico para esta etapa, remover modos de cladding, ¿sí? Hay potencia residual en el cladding, ¿sí? Pero para la etapa de 1 kW sí es indispensable, ¿sí? Hacer esto. El enfriamiento activo de la fibra, también crítico para la etapa de 1 kW. Esto es deseable, lo que les dije, el enrollamiento y enfriamiento el dispositivo que estamos haciendo, porque mejora la eficiencia, sí funciona. La remoción de calor en secciones empalmadas, queremos ya tener ideas, ¿sí? De qué pasa. Tenemos que habilitar los 1200 watts de bombeo, eso es crítico para el láser de 10 kW, ¿sí? Ya tenemos los bombeos, pero no funcionan sin chiles. Y se acuerdan que les dije que si no estabilizamos la temperatura de los diodos, no va a funcionar bien el láser, ¿sí? Cambia la absorción. Entonces, sí es crítico también el tema de esto para el láser de 1 kW. Y se ha hecho un avance, bueno, Francisco, es nuestro ingeniero en jefe ahí de electrónica, está trabajando en el esquema de electrónico para pulsado de bombeo, ¿sí? Ya algo bueno, pero pues no ha habido tiempo de hacer todo. Sí es difícil, hacer esto consume tiempo completo, la verdad. Pues esto es lo que proponemos como entregable, ¿no? El prototipo. ¿En qué nivel? Pues condiciones relevantes de operación, ¿sí? Este ejercicio, pues déjenme les comparto, digo, una opinión personal, ¿verdad? Aunque estamos en un nivel bajo de potencia, si queremos saber cómo hacer reservas tecnológicos, pues tendríamos que explorar los aspectos importantes, ¿no? de esto, que es el prototipo, ¿sí? No basta con tenerlo ahí en el laboratorio, hay que sacarlo. Y no significa que nos vamos a quedar en 200 watts, hay que lograr un nivel
de potencia más alto en la cavidad, ¿sí? Es importante, creo que es un ejercicio importante que se debe hacer, porque nos permite tener acceso ahora sí a un rango de aplicaciones que sí tenga impacto, ¿sí? En lo que planteamos en el objetivo original del proyecto, ¿sí? Bueno, eso de los TRLs, pues hay información, ¿sí? Yo hasta hace poco no sabía. Quienes me sugirieron que hiciéramos eso del proyecto fue la administración. Nos dijeron, ¿sabes qué? Pues tienes que sacarlo a la mesa, así no sirve. Y sí es cierto, ¿verdad? No sirve si está en la mesa, tenemos que sacarlo. Esto de los TRLs, pues básicamente es indicar el grado de evaluación de una tecnología, ¿no? ¿Sí? La madurez que tiene eso. Son como modelos de referencia, ¿sí? Que indican qué tanto. Y bueno, ya lo que seguiría de esto, pues es la etapa de 1 kilowatt. Pues este es el esquema propuesto de la cavidad, muy parecido, simplemente se incrementa la cantidad de bomberos, ¿sí? Y se vuelve crítico tener remoción de potencia nuclear en CAP y otro cabezal, ¿verdad? Y bueno, no voy a entrar en muchos detalles de la cavidad de 1 kilowatt. Van a salir cosas seguramente, ¿sí? Pero así de causa-efecto podría decir que tenemos que aplicar lo que se aprendió en las etapas anteriores. Tenemos que diseñar el incremento activo de la fibra láser y todo lo que se requiere para hacerlo, ¿sí? No voy a entrar en eso porque faltan cosas que no sé que puedan suceder, ¿verdad? Pero que tenemos confianza en que va a funcionar, ¿ok? Y pues ya por último, pues no cerrarnos a una sola cosa, ¿verdad? Podríamos hacer fibra láser, pero hay que ver que está cambiando también la tecnología. Hay una tecnología que son los diodos láser directos, que están compitiendo ya con la fibra láser. ¿Por qué? Porque son más baratos. Ya no se requiere añadir ese bombeo a una fibra, simplemente el diodo directo ya lo adaptan para que haga procesos. Eso es muy bueno. Yo creo que valdría la pena explorar un poco sobre esto, ¿verdad? Y bueno, conclusiones, ya para acabar. El soporte financiero es fundamental, ¿sí? Si no, no se avanza. Hemos usado instalaciones del centro, el láser de microsegundos, el microscopio de barrio electrónico, campanas de humo, porque hemos usado muchos químicos, el taller mecánico, el área electrónica, hemos usado muchos aditivos ópticos, polímeros, químicos, limpiadores ultrasónicos, cámaras, gadgets, ¿verdad? Hemos notado que los componentes de 2 años para acá bajaron de precio, los componentes de los láseres, casi ¿qué será? Un 40%, pero el dólar subió, ¿verdad? Es el problema. Y por ejemplo, el tema de los diodos directos, yo creo que vale la pena estudiar factibilidad, ¿no? Si podemos conformar una plataforma base para ensamblar láseres, ¿por qué no usar también lo otro, ¿verdad? O explorar otras opciones? Para un laboratorio de aplicaciones de materiales, pues requerimos de ingenieros de materiales, ¿sí? A lo mejor hacer un proceso de corte de metal requiere ciertas condiciones, ¿no? De operación, se requieren que sepan de materiales, la seguridad, ¿sí? También, y pues indispensable dominio en el manejo de las fibras, ¿okay? Y pues bueno, en resumen, pues es lo que hemos hecho. Muchas gracias. Alejandro, no sé si tú conoces la experiencia de Vicente Boites con las del CO2. No, bien. Llegaron a prototipo, llegaron a sacarlo del laboratorio. ¿Crees que sería útil aprender algo de esa experiencia? Porque al final de cuentas se acabó. Ahora, láseres de CO2, que es otro rubro, ¿no? En México se intentaron como 15 veces, ¿no? Había un investigador muy conocido, Godoy, que iba a una institución, empezaba un láser, iba a otra, seguía con el láser. Y en México nunca hubo láser. O sea, ya en plantas. La pregunta es si valió la pena aprender algo de esa experiencia. No de cómo se hace el láser, no. ¿Qué pasó? De llegar a prototipo y acabarse, ¿no? Aquí hasta se cambió un transformador para poder alimentar ese láser. Después vinieron multas de la CFE por instalación ociosa. Entonces, fue toda una experiencia, me parece, ¿no? Igual que
no es la sede de potencia, Daniel Malacara también inició la sede del Neón. Entonces, yo creo que sí convendría ver qué pasa para si aprendemos algo de no sé qué opinas. No sabía eso, la verdad. La verdad me faltó investigar un poquito más qué es lo que se ha hecho aquí al respecto. ¿Sí? Me enfoqué mucho en el tema de fibras, pero sí, comparto la opinión. Si se logra algo, no hay que dejarlo ir. A veces se pierde. Si alguien se va, si yo me fuera, o se fuera el doctor Lejano, y ya no hay quien se dedique tiempo completo a esto, pues ahí se quedan las cosas en el olvido. Por eso es que habría que, por nuestra parte, insistir en que esto que estamos haciendo llegue a sus últimas consecuencias. O sea, lograr algo que sí realmente impacte. Y entonces ya cuando veamos el beneficio, pues van a decir, pues, sí, continúen con esto, ¿verdad? Eso es mi opinión. Pero yo me refiero al aprendizaje, ¿qué les pasó a ellos que no pudieron continuar? Sí, eso es más crucial. ¿Por qué ellos no pudieron seguir? ¿No? Ese es el aprendizaje que me parece que vale. No tanto si la pudieron haber mejorado la fuente o si... ¿sí? Yo tengo un amigo que se ha dedicado a tecnología y ha sido exitoso. Y me dice, mira, lo que hacen en los centros, no digo de ustedes, son arañas. O sea, funcionan en el laboratorio tal, ¿no? Y los zapatos que hago yo tienen que funcionar a 1000 kilómetros del que lo hizo. Porque en los centros tiene que estar el que lo hizo a un lado ajustando y moviendo para que funcione, ¿no? Si sacas todo ese aparato a 1000 kilómetros y funciona sin que estés tú, entonces ya pasas a tener que ir distintos. Sí, claro. Para la geometría del enrollamiento, ¿utilizaste alguna base teórica o fue más que nada aprendizaje por empírico? Honestamente, por falta de tiempo faltaba estudiar. Yo sé que con enrollamiento haces ¿cómo se llama? Un filtrado modal, sí. Pero creo que afectaba más en el tema del mezclado del bombeo. Porque como quiera ya estaba enrollada la fibra en el carrete, no sé si alcanzaban a ver un carrete de aluminio con ranuras. Se supone que con eso es suficiente para el filtrado modal. Entonces yo creo que esta otra parte añade flexibilidad en la forma en la que se rompe la geometría de cómo entra el bombeo. ¿Sí? De hecho la fibra dopal pues tiene forma octagonal, hexagonal o octagonal, no me acuerdo. Pero es precisamente para romper la simetría en la forma en que entra el bombeo, porque si no, entra tal cual como una hélice y se va y el bombeo pasa como si nada. Tiene que cruzar el núcleo de algún modo, ¿sí? Hacer eso yo creo que afecta. Honestamente reconozco, habría que estudiar más a fondo, pero no ha habido tiempo. Habría que atender todo eso para dar un resultado. Gracias. ¿Una otra pregunta? Felicitarlo, que es un esfuerzo muy meritorio. Gracias.